Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En la reciente Asamblea Nacional del Poder Popular, nuestro gobierno anunció medidas que serían tomadas en el orden económico para reactivar los procesos fundamentales de la economía cubana y seguir enfrentando la crisis económica internacional que impacta sin dudas también en la economía de nuestro país. Entre esas medidas estaba la implantación de un mercado cambiario en el país, asunto sobre el que hoy estaremos tratando en nuestra mesa redonda, dando continuidad a la información a nuestro pueblo sobre estas importantes decisiones. La pasada semana estuvieron acá la ministra de Finanzas y Precios, el jefe de la Aduana General de la República, informando sobre decisiones, flexibilidades en el tema de la importación no comercial para las personas naturales, y hoy pues estaremos hablando sobre la implementación, el proceso de implementación del mercado cambiario en nuestro país. Para eso tengo el placer de que nos estén acompañando esta tarde en nuestro programa el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía de nuestro país, y la compañera Marta Sabino Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo esta casi hora y media de programa, información importante de primera mano para todo nuestro pueblo, de un proceso significativo, sin duda, y necesario para el desarrollo de la economía cubana. Así que los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Compatriotas, en las recién concluidas sesiones de la Asamblea Nacional se anunciaron medidas que buscan movilizar en el menor tiempo posible abastecimientos y recursos financieros de los que hoy carecemos. En las próximas semanas se informarán los detalles de su implementación. Si queremos tener resultados positivos en menos tiempo, es imprescindible actuar con responsabilidad, con seriedad y con disciplina. Bueno, así señalaba en el discurso del 26 de julio el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y precisamente en ese sentido pues va a esta mesa redonda, a informar a nuestro pueblo sobre estas decisiones y, como decía el presidente, pues actuar con rapidez, pero también con responsabilidad y disciplina. Me gustaría pues comenzar hablando con el compañero Alejandro Gil precisamente sobre el impacto, las potencialidades, la manera en que se enfocan estas medidas tomadas por nuestro gobierno y qué importancia en particular tiene la reanudación o la implantación de una nueva manera del mercado cambiario en nuestro país, cómo va a ser ese proceso, cómo impacta en el resto de las medidas que se ha planteado nuestro gobierno. Bien, muy buenas tardes, Randy, a ti, a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba que comparte la mesa con nosotros, a todos los oyentes, televidentes, radio oyentes y a todo nuestro pueblo. Como planteabas, un tema de gran interés para nuestra población. Hemos estado refiriéndonos a este asunto en las últimas semanas, lo abordamos en la sesión de la Asamblea Nacional como una de las medidas, siempre en el tema de la economía decimos que no hay una medida mágica, que hay que ir buscando una lógica, una coherencia en el avance en la implementación de un conjunto de medidas que nos permiten, nos impulsen a avanzar en el proceso tan complejo que estamos, a partir de, como nuestro pueblo conoce, los impactos que hemos tenido en los últimos 2 años y medio, sobre todo con la COVID, el recrudecimiento del bloqueo y las complejidades que tiene el mundo, que no son exclusivas de nuestra economía, pero bueno, como siempre decimos, a nosotros nos toca enfrentar lo que tenemos del lado acá, ¿no? Entonces, a lo que nos vamos a referir hoy es ampliar la información que esbozamos en la Asamblea Nacional sobre el mercado cambiario, en qué condiciones estamos, cómo estamos previendo operar este mercado, cuáles son las características en nuestras condiciones, cuáles son los resultados que esperamos también a partir de la implementación de esta decisión. Y siempre hemos dicho que es una pieza faltante en el engranaje, o sea, en el mecanismo de funcionamiento de la economía. No faltante por diseño, no es un problema de diseño, es faltante por las condiciones en las cuales hemos tenido que desenvolvernos en estos últimos años, que no nos ha sido posible establecer un mecanismo de compra y venta de divisas con sostenibilidad a
a nuestra población y a los visitantes, o sea, de manera general. En la propia Asamblea Nacional usted empezaba su discurso diciendo precisamente que el principal problema de la economía cubana en este momento era la falta de divisas. Claro, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque como hemos venido informando, la economía de manera muy leve, muy gradual, empieza a dar señales de recuperación. Sí, con mucha gradualidad, esos datos los hemos dado, algunos crecimientos de niveles de actividad, muy por debajo todavía de lo que teníamos en el 2018, 2019, pero las principales producciones, los principales niveles de actividad han detenido la caída y empiezan un proceso de recuperación, incluyendo el turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos del país. Por estos días visible en La Habana. Claro, y yo explicaba en la Asamblea la recuperación que hemos tenido en determinados niveles de ingresos en divisas, pero cuán lejos estamos aún de los niveles de ingresos en divisas que teníamos en el primer semestre, o que tuvimos en el primer semestre del 2019. O sea, que es verdad que cuando tú comparas contra el 2021 y el 2020, tú dices, bueno, empecemos a recuperarnos. Estamos mejor. Estás comparando contra 2 años que enfrentaste una caída grande. Cuando comparas contra el 2019, todavía hay una brecha importante. Entonces, queda claro que una de las cuestiones principales o esenciales para avanzar en la recuperación gradual de la economía es incrementar los ingresos en divisas al país. O sea, eso es un asunto que tenemos que tomar en consideración porque la economía es una economía abierta, la economía nuestra es una economía abierta, una economía con un alto nivel de importación, una economía además que está enfrentando los incrementos de los precios internacionales, de los combustibles, de los alimentos, y que tiene que tener una sostenibilidad del transporte, de los fletes, que nos hemos referido a eso muchas veces también. O sea, hemos venido hablando, o sea, intercambiando con nuestra población y dando información al respecto a este asunto. Entonces, como decía, esto es una pieza que está faltante en el entramado, o sea, en el mecanismo monetario y financiero del país, y nosotros hemos venido estudiando y evaluando en nuestras condiciones, con nuestras particularidades, que es una economía además socialista, inclusiva, que no responde exactamente al diseño de una economía de mercado, pero que tiene que tomar en cuenta el mercado, y bueno, como plantean nuestros documentos rectores, y en nuestras condiciones hemos venido evaluando cuál es la manera más coherente, más práctica, más objetiva de avanzar en la implementación del mercado cambiario. Cuando usted dice hemos estado estudiando, ¿se refiere solo al Ministerio de Economía o eso es un trabajo más amplio? ¿Cómo se hace? Ha sido un trabajo colectivo, yo tengo que reconocer el aporte de muchos jóvenes talentosos del Banco Central de Cuba, muchos jóvenes con mucho talento, con muchos deseos de aportar, con mucha preparación técnica, mucha madurez, mucho sentido político, también del Ministerio de Economía y Planificación. Hemos trabajado con profesoras de la academia muy bien preparadas, con mucha experiencia. Hemos trabajado con un grupo más amplio y todo siempre bajo la conducción personal de nuestro primer ministro y nuestro presidente. O sea, esto es una tarea que ha estado acompañada directamente por el primer nivel de dirección del país, trabajando con nosotros, aportando ideas, buscando las mejores variantes, o sea, trabajando realmente en colectivo. Nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que hemos desplegado, porque además nos hemos planteado en ese concepto general de éxito que sí se puede. Podemos tener alternativas. Bueno, vamos a esperar un poco más, vamos a esperar que las condiciones mejoren, pero en ese concepto de que con audacia, con valor, con voluntad, hay que aprovechar las oportunidades, aprovechar la fortaleza, encontrar soluciones a nuestros problemas que dependan de nuestros propios esfuerzos. Hemos considerado que sí debemos dar un paso en el sentido de ir gradualmente, vamos a explicar cómo lo haremos, en el restablecimiento del mercado cambiario en el país. Pero ha sido un trabajo colectivo, no ha sido un trabajo masivo, lo hemos tenido que hacer en un colectivo de compañeros, pero estamos muy satisfechos con los resultados que hemos venido logrando, las discusiones, las diferentes alternativas que se han manejado en nuestras condiciones actuales. Entonces, responde a eso precisamente. Como dijimos en la Asamblea, y nuestro pueblo conoce, hoy hay un nivel de divisa que está entrando al país que no está siendo captada por el sistema financiero nacional. Se está moviendo en otros mercados con un grado de informalidad, pero nosotros, para encauzar el desarrollo de la economía y la recuperación de la economía, tenemos que buscar la manera de captar esas divisas e invertirlas en función de la sostenibilidad y el desarrollo económico y social del país. Entonces, eso es un primer elemento. Y no es que esté prohibido, o sea, excepto el dólar estadounidense en efectivo, en lo cual nos vamos a referir
más adelante. No es que esté prohibido hoy que otras monedas, que no sea el dólar, se capten por el sistema financiero. Pero en la concreta y buscando la objetividad, al tipo de cambio actual al que nosotros estamos comprando, canjeando esas divisas, ha aparecido un mercado informal que las está captando a un tipo de cambio muy superior. Y por lo tanto hay un incentivo a canjear esas divisas en el mercado informal y no exactamente en el mercado oficial. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ese punto de partida. Un primer elemento que tenemos que tomar en cuenta en las propuestas y los análisis que hemos realizado. Ya he adelantado en la Asamblea que el mercado cambiario no puede operar al tipo de cambio 1 por 24. Claro. Necesitaríamos un nivel de divisas del que no disponemos. Y necesitaríamos además destinar divisas que tienen otro destino en la economía, otro fin en la economía, al mercado cambiario, que también me voy a referir a eso, que no es el objetivo. O sea, tenemos que tomar en cuenta ese elemento también. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Tú dices, bueno, ¿cómo debe funcionar coherentemente un mercado cambiario? Vamos a dar una explicación de unos minutos para poder avanzar en eso. ¿Cómo debe funcionar coherentemente un mercado cambiario? Un mercado cambiario debe funcionar sobre la base de que usted compra determinados nivel de divisas que están entrando al país y usted vende determinado nivel de divisas que hay una demanda para comprar esas divisas. Lo más lógico es que el mercado funcione sobre la base de que esa operación de canje y recanje de divisas, o sea, compra y ventas de divisas, reporte un resultado neto positivo. Positivo, claro. O sea, que tú compres más divisas, estoy hablando ahora como Estado, ¿no? Compres más divisas que la divisa que tú vendes. Y ese resultado neto positivo tú lo puedas invertir en la economía, generando oferta de bienes y servicios en moneda nacional, para que haya un incentivo entonces al canje de las divisas. O sea, aquí hay un punto importante, por eso decimos que no es una medida mágica que podemos ver aislada del conjunto de medidas que estamos tomando. Impacta en todas las otras, de alguna manera. Claro. Aquí el éxito está en que tú tengas un nivel de oferta en moneda nacional que genere el incentivo de que las personas que poseen divisas, que las reciben del extranjero o los viajeros internacionales, estén incentivados a canjear esas divisas por pesos cubanos, porque con esos pesos cubanos tienen un nivel de consumo en el país. O sea, eso es un elemento. Si eso es así, o sea, vamos a ponernos en el sentido ideal, que todas las transacciones en la economía fueran en pesos cubanos. Todas las transacciones en la economía son en pesos cubanos, todas las personas, todos los viajeros, todas las divisas que entran al país son canjeadas por pesos cubanos para consumir en moneda nacional y esas divisas tú las utilizas, las inviertes para la producción de bienes y servicios que vendes en moneda nacional. Y por esos bienes y servicios que ofertan en el mercado, recoges el circulante que inyectas en circulación por haber comprado una divisa. O sea, compra la divisa, inyectas pesos cubanos en circulación, tienes que darle capacidad de compra a esos pesos cubanos, inviertes esa divisa, produces bienes y servicios que vendes en pesos y eso funciona. Y te va dando un neto superavitario que va creciendo el mercado y te va ayudando al crecimiento de la economía. Y el peso adquiere su verdadero valor. Entonces, eso exactamente lo que has dicho, ¿no? También del que el peso adquiere su valor, es el objetivo estratégico. Y nosotros siempre lo hemos planteado. O sea, el objetivo estratégico, y lo tenemos que marcar, y además necesitamos tenerlo bien marcado, porque podemos llegar a él por diferentes vías, pero no podemos perder de vista cuál es el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es que nosotros operemos en la economía en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos, pero con un tipo de cambio que asegure, o sea, que garantice la convertibilidad interna de la moneda y que le dé capacidad de compra real. O sea, ese es el objetivo estratégico al que nosotros tenemos que llegar, porque ese es el punto en que podemos trabajar con mucha más autonomía, el sector empresarial, en que pueden las empresas autónomamente comprar divisas, vender divisas en el mercado cambiario, interactuar con los actores económicos estatales y no estatales. Pero eso tiene una trayectoria, Randy. O sea, eso tú no puedes estar hoy en el punto A y aspirar a llegar al punto B dando un salto. O sea, tiene una trayectoria que tienes que recorrer. Sobre todo porque el punto de partida, que son las divisas, el punto de partida está claro, bajo, ¿no? No solo eso, fíjate, hay que entender el punto de partida. El punto de partida es que nosotros hemos tenido la necesidad de introducir las ventas en divisas en el país. Entonces hay una demanda de compra de divisas. No estoy en el escenario ideal que te dije. El escenario ideal es todas las transacciones son en pesos cubanos. Las personas naturales, vamos a decir así, los cubanos no demandan divisas solamente para viajar, pero no demandarían divisas para el consumo interno. Entonces entraría al sistema financiero más divisas que la que sale
porque habría más incentivo para canjear, para vender al sistema financiero y cambiarla por pesos cubanos, que incentivos para comprarla. Ahora, todos entendemos, todos, nosotros y nuestro pueblo y todo lo que pensamos sobre estos temas, que las condiciones de hoy no son esas. Que las condiciones de hoy es que muy probablemente la demanda de divisas, o sea, de comprar divisas, es superior a la oferta. O sea, si ahora mismo hacemos un mercado cambiario bajo las condiciones de regla de oferta y demanda, que tiene como ajustarse, voy a explicarlo ahora, hoy hay una demanda de compra de divisas por nuestra población, porque hay un consumo interno en divisas en el país, además hay un consumo minorista, hay un consumo mayorista, hay una demanda para la migración, o sea, hay una demanda de divisas en el país que cuando tú la pones, muy probablemente, es seguro, que estás por encima del nivel de oferta. Eso en materia de mercado tiene una variable de ajuste, es el tipo de cambio. Claro. O sea, tú puedes ajustar el mercado con el tipo de cambio. Para una mercancía sería el precio. Si hay mucha más, si hay mucha más demanda de comprar que incentivo o capacidad o intención de vender, bueno, pues el tipo de cambio es más caro. Vamos a explicar esto. Mientras el tipo de cambio es más alto, hay más incentivo a vender. Ahora eso es el comprador, ¿no? Mientras el tipo de cambio es más alto, las personas tienen más incentivo a vender porque a cambio reciben más pesos. Claro. Pero hay menos incentivo a comprar porque es más caro porque comprar. Le cuesta más pesos comprar. Un tipo de cambio más bajo, pues incentiva más la compra, ¿no? Yo voy a comprar, pero no es incentivo a la venta. Y el mercado tiene que funcionar en equilibrio. Tiene que tener compra y venta. Ese es el mercado cambiario del que estamos hablando. Un mercado cambiario que haga operaciones en los dos sentidos, operaciones de compra y operaciones de venta. Entonces, el tipo de cambio aquí juega un papel fundamental. No sería responsable, ni económica ni políticamente, que nosotros dijéramos, vamos a empezar a vender, vamos a vender mucho más que lo que vamos a comprar, y por el tipo de cambio, estoy diciendo por un tipo de cambio bajo, vamos a vender mucho más de lo que vamos a comprar, y esa brecha que se genera entre la venta, estoy hablando ahora el Estado vendiendo, y el Estado comprando, vamos a cubrirla con otros ingresos que no genera el mercado cambiario. Porque ¿a qué le vamos a quitar el dinero? ¿Al barco rojo? A la cuota de la... ¿Al barco de combustible? ¿Al barco de...? ¿Me entiendes? Ese es el problema que siempre hemos planteado. Nosotros tenemos que buscar la sostenibilidad del mercado cambiario con sus propias fuentes. Exacto. Nosotros no podemos buscar la sostenibilidad del mercado cambiario con fuentes de generación de ingresos que tienen en la economía otro destino. Lo que debe pasar es al revés, que el mercado cambiario se trasvase para la economía, no de la economía para el mercado cambiario. Esa es la cosa, ¿ves? Tú me apoyas en esa comprensión. O sea, la idea es que nosotros tenemos que responder por un nivel de productos que son de impacto social, de la canasta familiar normal, el combustible, medicamentos, para lo cual tendríamos que disponer de los ingresos en divisas que tiene el país por sus exportaciones de bienes y servicios, y el mercado cambiario, el neto positivo que genera el mercado cambiario ayuda a eso, que hoy no lo tenemos, porque hoy no estamos participando en el mercado cambiario. O sea, hoy la economía no está captando ese neto positivo que pudiera haber en el mercado cambiario. Repito, el punto de partida tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que tomar en cuenta el punto de partida para lo que estamos diseñando y lo que vamos a hacer. De lo contrario, fuera una irresponsabilidad de hacer algo que no fuera sostenible y que en el tiempo no lo vamos a poder mantener. Y tengamos entonces que pararlo, hacer otra cosa, etcétera. O sea, eso es un elemento importante. Hoy en el punto de partida nosotros apreciamos, y así hemos llegado a esa conclusión, que tenemos que tomar un grupo de medidas, de salvaguardas, para evitar que exista una demanda muy superior a la oferta y que eso nos induzca o a levantar el tipo de cambio, elevar el tipo de cambio, que por supuesto tiene impactos inflacionarios y tiene otros efectos negativos en la economía, para trabajar con un mercado equilibrado, que si hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo. Es un elemento que tiene que tomar en consideración porque es la forma en que funciona un mercado. O a sacar divisas de otro lugar que no están abundantes, que están escasas y que tienen que responder por las principales demandas de la población e inyectarla en el mercado cambiario para equilibrar el mercado cambiario. O sea, como tú bien dices, más bien es al revés. Entonces, bien, ahora, pero hay que avanzar. Claro. O sea, lo que queda claro el punto de partida no es el más complaciente, bien, pero lo peor es estar no participando del mercado cambiario. No. Y contemplando. Ahora fíjate, vamos a decir que el punto de partida es el punto A. Y nosotros
tenemos una estrategia, un diseño de una estrategia que hay que ir corrigiendo en el camino, porque tú no puedes hacer ahora una estrategia inamovible de punto A a punto B. Pero para ilustrar lo que quiero explicar, vamos a decir que el punto de partida está, hoy estamos en el punto A y nosotros vamos a movernos a iniciar una trayectoria no exenta de riesgos, incluso de contradicciones, para llegar al punto B. ¿El punto B cuál es? Ya lo dije, ¿no? Pero lo ratifico. Toda la economía trabajando en moneda nacional, un único tipo de cambio en toda la economía, tanto para la población como para el sector empresarial, tanto para el sector empresarial estatal como para el sector empresarial no estatal, un único tipo de cambio que asegure y garantice la convertibilidad interna de la moneda nacional, que le dé capacidad de compra al peso cubano. Ese es el punto B. ¿Cuán lejos estamos del punto B? Tenemos que recorrer esa trayectoria, pero una pieza indispensable para iniciar o para avanzar en esa trayectoria es el mercado cambiario, que nos va a permitir muchas transformaciones que vienen acompañadas también de ese mecanismo y que nos va a permitir, por supuesto, avanzar en la corrección de un conjunto también de distorsiones que tenemos en el funcionamiento de la economía. Pero tiene que estar acompañado. O sea, esa trayectoria se recorre no solo con medidas monetarias. En eso insisten mucho los compañeros del banco, con toda razón. O sea, no es que ahora, con el diseño de una política monetaria, con el diseño de medidas monetarias en el entorno financiero, vamos a resolver todos los problemas de la economía. Los problemas de la economía se resuelven con producción. Se resuelven, como ellos dicen, en los fundamentos. O sea, en la producción, en el incremento de la oferta de bienes y de servicios, en el incremento de las exportaciones, en la mayor eficiencia empresarial, en la diversificación de las producciones. Ahí se resuelven los problemas. Las incongruencias, las ineficiencias que están ahí se expresan en el entorno monetario. O sea, si el tipo de cambio sube, tú no puedes decir, no, eso es porque diseñamos mal el mercado cambiario. No, si no hay oferta en pesos, si no hay nivel de producción, si no hay ingreso en divisa, el tipo de cambio responde a esa realidad. Claro. No es un problema de que, ¿me entiendes? Entonces, en los fundamentos, por eso no es una medida aislada. Es una medida que forma parte de todo el diseño en el que venimos trabajando ya, no es de ahora. En el que venimos trabajando ya para recuperar los niveles de actividad de la economía, incrementar las ofertas en pesos cubanos. Y en ese sentido, también el mercado cambiario nos tiene que ayudar a lograr ese objetivo. O sea, no puede ser un elemento que quite, que extraiga divisas de aquí, sino que permita compensar y pasar divisas también al incremento de la oferta en moneda nacional. ¿Y qué diferencia tiene, ministro, el mercado cambiario con una medida que usted había anunciado antes y que ahora también se refirió de alguna manera, aunque no dio tantos detalles, como es el esquema de asignación secundaria de divisas? Es muy bueno que me hagas esa pregunta porque hemos apreciado, claro, a ver, estos son temas complejos, nosotros lo comprendemos, ¿no? Pero voy a señalar cuál es la diferencia. Nosotros en la Asamblea Nacional, en el mes de mayo, planteamos que íbamos a dar un primer paso en el sentido de ir avanzando en la concepción del mercado cambiario, pero más bien ese primer paso consiste en un esquema secundario de asignación de divisas, que no es a lo que nos estamos refiriendo ahora, y que inició desde el propio mes de mayo y que ha venido operando en la economía. ¿Qué significa eso? Yo dije en aquel momento, vamos a movernos con un tipo de cambio que esté entre el tipo de cambio oficial de 1 por 24, que después me voy a referir a eso, porque ese tipo de cambio se mantiene. Se mantiene, ¿no? Sí, el cambio oficial. Se mantiene. Entre el tipo de cambio oficial de 1 por 24 y el tipo de cambio que está expresando el mercado informal. Yo expliqué, o sea, fundamenté que el tipo de cambio del mercado informal no es el tipo de cambio de equilibrio de la economía, lo cual sostenemos. Y podemos abundar en ese... Eso me gustaría hablar más adelante. Podemos abundar en ese asunto también, lo cual sostenemos. Hay debate de los economistas sobre eso. Exactamente, pero que íbamos a movernos en un tipo de cambio intermedio. Pero ahí no estábamos hablando de población. Ahí no estábamos hablando de comprar divisas, ahí no estábamos hablando de un mercado de compraventa. Ahí estábamos hablando de coger un nivel de divisas e invertirlas en la economía selectiva, o sea, gradual y selectivamente, que es el diseño de la medida, para financiar actores económicos estatales y actores económicos no estatales que pudieran soportar, sin incremento de los precios de venta a la población, un incremento del tipo de cambio. Y poder por esa vía ir contribuyendo a extraer un determinado nivel de liquidez en pesos de la economía. Eso es para actividades estratégicas, por ejemplo. Básicamente lo hicimos con algunas producciones de la manufactura, producción de alimentos, pero que donde hubiera una determinada posibilidad
de movernos en esa dirección. Pero no es lo ideal. Primero porque es selectivo, tiene una gradualidad, no tiene fuente. O sea, la propia fuente de ese esquema secundario de asignación de divisa, como no estamos comprando la divisa, la fuente es esta otra. La fuente es los ingresos corrientes que tiene el país. Entonces, eso es un mecanismo que está funcionando, pero no es a lo que nos estamos refiriendo hoy. Porque en algunas cuestiones, en algunos elementos que hemos leído, se plantea eso, ¿no? Sí, las personas confunden un poco los términos. Ya se dijo que iban a salir con un tipo de cambio intermedio entre el tipo de cambio de 24 y el del mercado. No nos referimos al mercado cambiario cuando hablamos de eso. Claro. Nos referimos era la asignación de divisas para empresas y entidades. Que es otra cosa, que está funcionando y que pudiéramos decir que fue o es el primer paso. O sea, el primer paso. Este que vamos a explicar hoy es el segundo. Pero es el primer paso para avanzar hacia el mercado cambiario. Es la diferencia que tenemos hoy entre lo que estábamos haciendo ya y lo que ahora vamos a explicar que vamos a incursionar. ¿Cómo va a ser entonces el proceso hacia ese mercado cambiario? Bueno, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Nosotros, como bien plantea, nosotros nos estamos moviendo en la dirección de construir ese mercado cambiario. Porque el mercado cambiario lo vamos a tener operando cuando existan operaciones de compra y de venta. O sea, existan operaciones en los dos sentidos, como ya expliqué. O sea, que se compre divisa y se venda divisa. Con determinadas salvaguardas en la venta, por lo que ya expliqué, porque no podemos drenar divisas de otro entorno monetario, o sea, de otra fuente, para cubrir esa brecha que apreciamos que puede existir en un inicio, en tanto buscamos la estabilidad en el funcionamiento del mercado cambiario, para lo cual tenemos un diseño, etcétera, pero vuelvo a los fundamentos. Tiene que expresarse en la producción, tiene que haber un incremento de la oferta en pesos para que se pueda buscar la estabilidad. Eso hay que trabajarlo de esa manera. Entonces, en ese tránsito, en esa trayectoria entre el punto A y el punto B, que tenemos que caminar por el mercado cambiario y otras decisiones. Pero en esa trayectoria, nosotros el segundo paso, vamos a decir que el primer paso fue el esquema secundario, pero ya eso no vamos a hablar. El paso que estamos dando ahora es iniciar la compra de divisas. Nosotros lo que vamos a hacer... el Estado compra la divisa. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento, y repito, no estamos dando inicio al mercado cambiario. Eso lo vamos a hacer también. Ahora vamos a explicarlo. Pero la decisión que estamos tomando en este momento es iniciar un primer paso que está asociado a la compra de divisas. De todas las divisas, incluyendo el dólar en efectivo. A un tipo de cambio superior al tipo de cambio 1 por 24, que es el que existe hoy. Que bueno, la presidenta del Banco Central de Cuba dará los detalles. Pero vamos a iniciar ya de manera oficial la compra de divisas por el Estado. Y vamos, y eso lo aseguramos desde este minuto, Randy, desde este minuto vamos a vender divisas, lo que no va a ser en lo inmediato. O sea, no va a ser en el mismo momento de la compra. Estamos creando esas condiciones para más adelante ya, y lo informaremos a nuestra población y bueno, estaremos aquí seguramente contigo, estamos combinando esos análisis, esos detalles, pero más adelante vamos a incursionar en la venta de divisas a la población, a los agentes, que por lo tanto sería ya el mercado cambiario. El mercado cambiario estaría funcionando cuando estén operaciones de compra y venta. Ahora vamos a dar un paso importantísimo, porque vamos, y además un paso decisivo, porque vamos a iniciar la compra de divisas a un tipo de cambio superior que garantice o que respalde un incentivo para venderle divisas al Estado. Y esas divisas, por supuesto, también tienen como fuente el incremento, la reposición y el incremento de las ofertas en pesos cubanos, en lo fundamental, para ir creando esas condiciones de que podamos después entrar en el proceso ya del diseño más integral del mercado cambiario de la compra y venta de divisas, que no es para mucho más para adelante. O sea, estamos trabajando en ese sentido para, en la misma medida que vayamos creando esas condiciones, iniciar la venta de divisas. ¿Cuándo empezaría la compra? La compra de divisas la vamos a iniciar mañana. La compra de divisas la estamos iniciando mañana, jueves 4 de agosto. Estamos trabajando hace unos días en la preparación de las condiciones para ello, tanto en los aeropuertos, en los hoteles, en las cadecas que tenemos en la población, en los bancos. Bueno, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba se referirá a eso. O sea, esto es una medida, como planteaba nuestro presidente, que en las próximas semanas se iría trabajando ya en la implementación. Ya lo decía, se
se inició o sea, ya se dio la información y se inició el proceso vinculado con las importaciones con carácter no comercial y estamos ahora ya dando un paso importantísimo, un paso que pudiéramos decir es decisivo para el funcionamiento del mercado cambiario, para la creación de esas condiciones del mercado cambiario, a partir de iniciar desde mañana la compra de las divisas, incluyendo, repito, el dólar en efectivo, que sí es una variación con respecto a lo que tenemos hoy. Sobre eso quería preguntarle, el hecho de que ahora en este mercado cambiario se compre por el Estado dólar en efectivo, significa o tiene algo que responda al tema de las tarjetas en MLC, es decir, ¿podrían esos dólares ingresarse en las tarjetas de MLC o solo va a ser para este mercado cambiario? Mira, Randy, esas son particularidades que tenemos nosotros, pero tienen su causa, su única causa en el bloqueo y en las medidas del gobierno norteamericano para impedir que nosotros podamos hacer transacciones con dólares en efectivo. Por lo tanto, ahora estamos hablando, vamos a dar ese paso de la compra de dólares en efectivo en las cadecas, o sea, en los bancos, la compra de esa divisa, pero no es posible dar el paso de poner los dólares en tarjeta, en MLC. Quedarían en automático una capacidad de compra para comprar a las tiendas en MLC y nosotros no tenemos la capacidad en este momento de convertir esos dólares en dinero utilizable, únicamente por el bloqueo. Es responsabilidad total del bloqueo de los Estados Unidos, injusto, criminal, y eso es un efecto del bloqueo. De los que a veces se dice, no, el bloqueo no, el bloqueo sí, el bloqueo afecta todos los días a las operaciones del país. Ellos son los dueños de la moneda y no aceptan que nosotros utilicemos esa moneda. Entonces, nosotros no podemos en este momento tomar esa decisión que no está asociada al mercado cambiario, pero tu pregunta es válida. Porque en el mercado cambiario sí vamos a aceptar los dólares y bueno, nos crea esa problemática que tendremos que enfrentar. Pero ya la bancarización, como le llamamos, o sea, poner los dólares en tarjeta y darle capacidad de compra inmediata a esa divisa a partir de que se pone una tarjeta y se vaya a comprar a las tiendas en MLC, no es una medida que en este momento podamos hacer. Nos afecta, como nos afectó tomar la decisión de no permitir la aceptación de dólares en el sistema bancario nacional. Es una anomalía en el funcionamiento financiero de un país y tiene su causa, su única causa, repito, en las medidas de bloqueo que están intactas, que como decimos no se han movido un milímetro y por lo tanto no nos permiten dar ese paso que sería favorable para nuestra población. Ahora, el otro elemento importante, ministro, es que esto que estamos hablando es un mercado cambiario para las personas, impacta de alguna manera en el tipo de cambio que tienen las entidades estatales, las empresas mixtas. ¿Qué pasa con ese tipo de cambio? Esa es una pregunta importante. Ahora estamos hablando de un mercado cambiario que está... bueno, ahora vamos a empezar con la compra, como ya dije. O sea, aclaro eso porque mañana es compra. No vamos a vender divisas en la cadeca ni en los bancos, a vender. Vamos a comprar. La venta, repito, es más adelante. Sí ratifico que vamos a vender. Lo que no digo que no es mañana, que estamos creando las condiciones y que va a ser más adelante y informaremos oportunamente. Y informaremos además cómo lo haremos, ¿no? Claro. Y todos los detalles para que nuestro pueblo esté debidamente informado. Entonces, mañana iniciamos la compra. Este paso que estamos dando a partir de mañana no tiene incidencia alguna en el funcionamiento del sector empresarial. O sea, el sector empresarial además se mantiene el tipo de cambio 1 por 24. Las importaciones que entran al país entran con el tipo de cambio 1 por 24 y por las exportaciones que se generan en el país por las empresas estatales, las empresas mixtas, opera con el tipo de cambio 1 por 24. O sea, el tipo de cambio 1 por 24 es un tipo de cambio que se mantiene. Repito, el punto B es un tipo de cambio único para toda la economía. Hablo de todos los circuitos. Población, actores económicos no estatales, empresas mixtas, empresas estatales, unidades presupuestadas, todos con un único tipo de cambio, con convertibilidad interna hacia lo interno de la economía y todas las transacciones en pesos. Punto B, no podemos perder la vista del punto B. No podemos hacer cosas ahora que nos alejen del punto B. La trayectoria la tenemos que ir, parte de la trayectoria la tenemos que ir construyendo. Exacto, tenemos que ir abriendo el camino. Hay que llegar hasta allá. Tenemos que ir abriendo el camino, pero ese es el camino, Ok, a la diversificación productiva que tenemos en el país, los diferentes actores económicos, la recuperación del turismo, haber eliminado el CUC y que tener una sola moneda nacional. O sea, hay un grupo de condiciones que nos, vamos a decir, que nos ponen en esa senda
que la teníamos más a la vista, pero que la COVID, o sea, las condiciones no nos han permitido avanzar y hemos tenido que tomar algunas decisiones que no van en esa dirección. Pero evidentemente vamos ya con una visión estratégica en ese sentido. A eso responden las medidas que hemos aprobado también, al incremento de la oferta en pesos, a una mayor participación de los productores nacionales, a un mayor financiamiento de la industria nacional, o sea, un respaldo para el incremento de las ofertas en moneda nacional, que, repito, es decisivo para el buen funcionamiento, el estable funcionamiento del mercado cambiario y la estabilidad del tipo de cambio. La estabilidad del tipo de cambio es muy importante porque es uno de los principales elementos que toman en cuenta las personas para canjear sus monedas. Si el tipo de cambio todos los días cambia, la gente, bueno, voy a cambiar mañana porque mañana va a estar más alto que hoy. O sea, es un elemento también que tenemos que manejar. Esto nos pone, como yo le digo a los compañeros, a jugar al duro. Esto nos pone a jugar al duro. Esto nos pone a un monitoreo permanente de funcionamiento del mercado cambiario, a tomar decisiones, pero estamos preparados para eso. Repito, hay un equipo de trabajo en el banco, hay un equipo también en el Ministerio de Economía. No quiere decir que tengamos toda la capacidad, pero estamos en condiciones de hacerlo y hay un monitoreo permanente y personal de nuestro primer ministro, nuestro presidente, que asegura, y el primer nivel de dirección del país, que asegura que esta tarea pueda conducirse exitosamente. Y pone al país, por supuesto, en la capacidad también de participar, influir y recibir los beneficios de ese mercado cambiario que hasta hoy no lo estaba recibiendo. Mira, yo diría, y te adelanto ese criterio o ese concepto, el beneficio, uno de los beneficios principales es la legalidad. O sea, la legalidad, la posibilidad que tengamos los cubanos, también los viajeros, de poder canjear las divisas a un tipo de cambio más atractivo que 1 por 24 y no tener que acudir a un mercado ilegal. Es un elemento que para nosotros es esencial. Siempre lo hemos planteado, nuestro presidente lo planteó también en la Asamblea Nacional, que ha proliferado un mercado ilegal, informal, ilegal, donde sabemos que hay un conjunto de operaciones de canje y con esta medida ya todas las personas pueden legalmente hoy vender sus divisas al Estado y en un futuro que anunciaremos, que vuelvo a decir no está tan lejano, pero no es mañana, podrán empezar también a comprar divisas dentro de las salvaguardas y los mecanismos que implementemos. Pues a partir de mañana, como se ha anunciado entonces, el Estado comprará todas las divisas, incluido el dólar norteamericano en efectivo. ¿Cómo será este proceso? ¿Cuál será la tasa de cambio con que comenzará este mercado cambiario? De eso sabremos en breve con el intercambio con la ministra presidenta del Banco Central de Cuba. Siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Más de 2 décadas mirando más allá de la noticia, con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión. La historia, los hechos, los protagonistas de las últimas 2 décadas registradas en un mismo programa. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros, esta información desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, en los problemas más cardinales, en los problemas más candentes, en los problemas que más preocupan, en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él concibió este programa. Seguimos en combate. Bueno, ¿cómo se va a implementar entonces este primer paso de ir hacia un mercado cambiario, es decir, la compra por parte del Estado de las divisas? ¿Cuál va a ser la tasa de cambio que se va a establecer? ¿Cómo ocurrirá este proceso a partir de mañana
en nuestro país? Eso se lo preguntamos a la ministra presidente del Banco Central de Cuba, la compañera Marta Sabina Wilson González. Marta, ¿cómo va a ocurrir el proceso? ¿Qué se establece jurídicamente para poder implementarlo? ¿Cómo se ha preparado el sistema bancario? ¿Cuál va a ser la tasa de cambio? ¿En base a qué se ha decidido esa tasa de cambio? ¿Y cómo se va a implementar en todo el país? Bueno, buenas noches, Randy, televidentes, radioyentes, y un placer poder compartir nuevamente la mesa redonda con ustedes y con el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil. Bueno, hemos establecido unas normas que facilitan poder implementar esta medida del mercado cambiario, teniendo en cuenta que tuvimos que derogar los decretos 17 y 37 del 2021 y el 62 del 2022, por cuanto en esos decretos se establecía que había un único tipo de cambio para operar en la economía nacional. Por tanto, se establece un nuevo decreto, que es el decreto 63, que va a permitir entonces que se puedan implementar diferentes tipos de cambio. Como estaba explicando Alejandro, se mantiene el tipo de cambio de 1 por 24 para específicas actividades y se implementará un nuevo tipo de cambio para el resto para el mercado cambiario que se va a implementar. Entonces, tuvimos entonces que emitir una resolución que es la 126, que modifica precisamente esa posibilidad de que el Banco Central de Cuba pudiera emitir o definir otros tipos de cambio, y también se implementó la resolución 127, que es la que ya establece el mercado cambiario, específicamente en este caso la compra de divisas por el sistema bancario, que es lo que en un primer momento vamos a implementar. Quisiera aclarar que aunque ya el ministro lo dijo, queremos puntualizar que esa resolución 127 tiene un resuelvo sexto, y voy a leer textualmente, que establece que los bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas, según corresponda, no aceptarán dólares estadounidenses en efectivo de personas naturales y jurídicas para depósitos en cuentas bancarias. Solamente para la compra en este primer momento se podrán entonces utilizar los dólares estadounidenses. Y bueno, ya se explicaron las razones por las cuales, porque aún todavía nosotros tenemos las mismas condiciones de bloqueo, las mismas dificultades que tiene el sistema bancario para poder operar con la moneda USD y además poder entonces exportar esos dólares hacia el exterior, que nos permita que sean acreditados en las cuentas de los bancos para poder hacer las operaciones de comercio exterior. Eso lo persiguen hasta el último paso. Y cada día más los bancos extranjeros y las empresas que participan en ese proceso se niegan, por supuesto, a participar con Cuba, teniendo en cuenta las medidas del gobierno de Estados Unidos de poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y todo eso, y poder, esos bancos, entonces por tanto eso implica que tenemos una misma situación desde ese punto de vista. Y después explicaré otras medidas que vamos a tomar que van a tener un reflejo en esa situación. Entonces, bueno, ratificar, como se explicó, que se mantiene un tipo de cambio de 1 por 24 y además se incorpora un nuevo tipo de cambio que, bueno, posteriormente informaré. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos establecido que vamos a hacer ese proceso de implementación del mercado cambiario? Bueno, este mercado, como ya se ha explicado, va a tener diferentes fases de implementación. Vamos a empezar por una primera fase, que es solamente la compra. En un momento determinado implementaremos la venta y eso se explicará, lo dice también la resolución, se informará adecuadamente. Ya vendremos a otro espacio como este a explicar cómo se hará y cómo se ha preparado el sistema bancario para eso. Entonces, tenemos que definir también que este mercado, no solamente, como explicaba Alejandro, va a resolver el problema de la economía interna. Tienen que haber los fundamentos, y con lo cual se está trabajando en otras medidas que posteriormente se irán explicando, que van a permitir proveer los bienes y servicios que necesita el país y las divisas que necesita el país para poder entonces generar la estabilidad económica que permite entonces ir al objetivo final, que es establecer un único tipo de cambio y un tipo de cambio que permita el equilibrio en la economía y donde la moneda nacional sea la moneda donde todo el mundo desee hacer sus operaciones, ¿no? Y también eso implica que va a haber que ir tomando medidas para entonces ir disminuyendo las operaciones que se hacen hoy con
en divisas, ¿no? Que eso implica mayor poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, en esta primera etapa van a participar, como ya se dijo, los diferentes actores, principalmente las personas naturales. Cuando estamos hablando de personas naturales, incluimos las personas naturales, usted, yo, cualquier ciudadano, y además también las personas naturales que hacen alguna actividad comercial, por ejemplo, los TCP, también van a participar. Los artistas creadores, los artesanos. Los campesinos, los agropecuarios que hacen esa actividad, van a participar las cooperativas no agropecuarias y, por supuesto, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, porque en otro segundo momento ya entonces iremos implementando en las diferentes fases y iremos incluyendo a otros actores de la economía para lograr el objetivo final. Cuando hablamos de personas naturales, para esclarecernos, ministra, estamos hablando también no solo de las personas naturales residentes en el país, sino incluso los visitantes que vengan a sí, Cuba. Es decir, que esto aplica para todas las personas naturales, sean personas naturales residentes en Cuba o no, extranjeros o cubanos que no residen en Cuba. Es decir, para todas las personas naturales este mercado se establece, que como decía Alejandro, existe, solo que con un tipo de cambio que no incentiva que las personas realmente tengan disposición de vender sus divisas para adquirir productos y bienes en moneda nacional. ¿Cómo vamos a implementar este mercado? Bueno, ya se explicó que a partir de mañana, 4 de agosto, donde luego o mañana a primera hora estarán ya publicadas las normas que van a implementar este proceso. Vamos a explicar un poquito cómo las personas lo pueden hacer. Es decir, hoy las personas, o mañana cuando empiece este mecanismo, pueden hacer la venta. Recordad que ellos venden, los bancos y las instituciones financieras compran. Van a poderlo hacer a través, por ejemplo, de transferencias que reciban desde el exterior. Si usted recibe una transferencia desde el exterior y usted tiene una necesidad de moneda nacional, pues usted puede indicar que se lo acrediten a su cuenta en moneda nacional. Usted también puede hacerlo a través de cuentas en moneda libremente convertible que hoy la población tiene, o estos agentes de los que estamos hablando. Entonces pueden desde su cuenta pedir por favor que entonces le transfieran a sus cuentas en moneda nacional y en efectivo. Es decir, si usted tiene la moneda en billetes, usted va al banco y el banco le da la moneda nacional. Nosotros estamos, ¿cómo deben recibir entonces las personas esa moneda nacional? Bueno, a través de los depósitos en sus cuentas en CUP, que es lo que estamos potenciando, para lo cual después cuando hablaremos de los MAGES podemos explicar que los MAGES serán más favorables a ese tipo de la transacción que sea dentro del banco, no hay billete por medio, ¿no? Y entrega de efectivo, pero que realmente eso va a tener un margen que va a permitir que las personas no estén muy interesadas en que sea efectivo. Estimulante. ¿Por qué? Y explicamos por qué. Bueno, porque sabemos que el efectivo, precisamente por la situación que tiene la economía, hay una demanda muy alta de efectivo y hay que reconocer que el efectivo tiene una demanda detrás de moneda libremente convertible para poder adquirir la tinta, el papel y el equipamiento en la cual se emite ese billete. Por tanto, todo lo que sea no emitir más billetes y favorecer esas transacciones, además una política del país de ir a ese tipo de operaciones, las transacciones a la vez por la vía electrónica, por las vías bancarias. Entonces nosotros también en este mercado queremos también facilitar y potenciar esto. Entonces quiero hacer una alerta porque si hoy bien estamos hablando de que estas operaciones van a ser en ventanilla en las sucursales bancarias, porque realmente hoy los cajeros automáticos usted puede con su tarjeta que le dispensen pesos cubanos, pero hoy a un tipo de cambio por 24. Claro. Entonces, por tanto, hago la alerta y reitero. ¿Y va a ser posible en este mercado cambiario también hacerlo? Va a ser posible en el futuro, un futuro corto, no va a ser a muy largo plazo, pero hay que preparar los cajeros para eso. Pero hay que hacer unas modificaciones a los sistemas, tanto de los cajeros como de los puntos de venta de los TPV y también
por las plataformas electrónicas que estamos trabajando en ese proceso, pero bueno, realmente no lo tenemos a punto para el día de mañana y por eso alerto que si se hacen transacciones por esas vías no van a recibir el tipo de cambio de que se establezca en el mercado, sino si va al cajero mañana es 1 por 24. 1 por 24. Nosotros, de todas formas, cuando ya eso esté establecido y se hagan las pruebas necesarias para que eso funcione adecuadamente, pues les explicaremos a la población en qué fecha eso va a estar listo para que la población pueda hacer el uso del cajero, que también facilita no tener que ir a los bancos cuando usted necesite moneda nacional a través de sus cuentas en MLC. Entonces, ¿cómo se va a hacer las operaciones y en qué lugares puede ir a hacerlo? Ya. Entonces, nosotros vamos a iniciar, hemos hecho un trabajo, ¿no? Un estudio para poder definir en qué lugares vamos a implementar esta operación en un principio. Bueno, hemos hecho un análisis, depende de las provincias, de los municipios, hemos tenido en cuenta el nivel de población, las potencialidades que tienen los bancos, las CADECAS en esos lugares para poder hacer las operaciones. Y entonces, pretendía también ponerlo en la mesa redonda, pero como son muchas las sucursales que van a operar, entonces los bancos deben estar hoy a través de sus páginas web presentando cada uno las sucursales, los municipios, las provincias y los sucursales. Es decir, vamos a vender en todas las provincias, vamos a concentrarnos, vamos a comprar en las provincias, en los municipios fundamentales, y entonces van a haber 40 municipios que en un primer momento no van a prestar ese servicio, pero que en la medida que la demanda lo vaya requiriendo, se van a ir creando las condiciones para que puedan también en todo el país irse prestando ese servicio. Entonces, eso se hará anunciado en las páginas web y en las otras vías que tienen los bancos para que la población esté informada y a partir de mañana pueda concurrir a esas sucursales. Específicamente en el caso de CADECA, pues bueno, por supuesto, ella va a estar en los aeropuertos, en los hoteles donde ellos tienen oficinas, en los polos turísticos. Ellos van a estar, siempre trabajan ahí, bueno, van a prestar ese servicio en primer lugar cuando entren los diferentes personas que van a llegar al país. Entonces, el Banco Central también va a colaborar con los bancos en publicar también esos lugares donde se van a comprar esas divisas. Estamos hablando de todos nuestros bancos principales. Estamos hablando fundamentalmente de Banco Popular de Ahorro, de Banco Metropolitano, de Banco de Crédito y Comercio. Estamos también hablando que BFI también va a participar en las provincias, en los lugares donde ellos tienen fundamentalmente sus oficinas. Y por supuesto CADECA. Son los que van a empezar a hacer este tipo de actividad. Ahora vamos a hablar de la tasa de cambio. El pollo de arroz con pollo. ¿Cómo va a ser el cambio? ¿Cuánto se ha previsto? ¿Cómo es que se aplica? Hemos en el estudio, y como explicaba Alejandro, y en el análisis, en el grupo que se ha trabajado, hemos considerado que la tasa de cambio de 120 pesos cubanos por el dólar, que es la moneda que se toma de base para después establecer el resto de los tipos de cambio con el resto de las monedas, es la tasa que nosotros consideramos que va a tener más expectativa para que las personas o los agentes que van a participar en este mercado, en esta compra, en la venta en este momento, pues estén interesados y tengan más incentivos para vender esa divisa y que el sistema bancario pueda adquirir esa divisa. Por supuesto que este tipo de cambio no es el tipo de cambio en equilibrio de la economía, ya Alejandro lo explicó, y nosotros tenemos que ir tomando medidas y haciendo otras acciones que permitan lograr un tipo de cambio en equilibrio. Pero mientras esas medidas, como Alejandro explicó, desde el punto A llegar hasta el punto B, que es un proceso, entonces nosotros tenemos que como Banco Central ir observando cómo va ese mercado funcionando para entonces ir estableciendo esa tasa de cambio que no es estática, sino que se va a mover en dependencia de cómo funciona el mercado. Y por supuesto también, en la medida que se vayan
incrementando e insertando en ese mercado en principio los diferentes actores, entonces ese mercado va a dar una tasa que va a ser más en equilibrio, porque hoy es segmentado, van a participar unos, no participan las empresas estatales y además no todas las transacciones de la economía van a funcionar en ese mercado. Claro. Por tanto, no podemos decir que es una tasa en equilibrio y eso lo tenemos que... Es la tasa para este mercado cambiario. Para este primer momento. Y esta tasa, ministra, que sería con la que se abriría mañana las operaciones en esta compra de divisas que va a hacer el país. Yo recuerdo cuando se habló del tema de la implantación del 24x1 ya oficialmente el año pasado, que después cuando las personas iban a los bancos se encontraban que no era exactamente 24x1. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, 120, ¿qué significa? ¿Y qué es lo que las personas realmente después, cuando llegan $1, reciben o cuando llegan €1, reciben en el banco donde hagan la transacción? A ver, la tasa de cambio de 120 es la tasa de cambio, como expliqué, que se fija del peso cubano contra el dólar, ¿no? Por el Banco Central. Por el Banco Central. Los bancos comerciales, que son los que hacen las operaciones, entonces tienen un margen tanto para la compra como para la venta, que es un margen que se establece, es una norma internacional, porque de ahí los bancos recuperan los ingresos que necesitan para cubrir los gastos de este tipo de operaciones, ¿no? Porque por cada actividad que los bancos realizan, pues tienen que cobrar o comisiones o márgenes o tasas de interés, depende de la actividad que realice. Entonces, estos márgenes, cuando los diseñamos incentivar las operaciones en las que no medie el efectivo, como decía, y la compra de la moneda que sea diferente al dólar. Eso es lo que más va a potenciar esos márgenes. Es decir, hay dos cosas que se van a potenciar. Si usted va con una transacción electrónica, va a ganar más que si lo hace con el billete. Y si lleva billete, si lo hace con otro que no sea el dólar, va a ganar más. ¿Es así? Sí, esa es la idea. Y como decía, responde a la situación que tenemos específicamente con la exportación de las divisas, pero fundamentalmente el dólar estadounidense. Entonces, en ese análisis hemos establecido un rango lo hemos ampliado, porque antes era más cerradito el rango, porque no estábamos potenciando precisamente este tipo de operaciones que se hacen por la vía bancaria, que no medien efectivo. Entonces hay un rango entre un 2% y un 9%, por supuesto el 9% implica que es hacia el dólar, que es el margen comercial, ¿no? Quería explicar que esos márgenes de hoy, en el caso de la compra de divisas en efectivo, y de la compra de divisas en los aeropuertos y puertos, mejora un poquito con respecto a los márgenes que se establecieron cuando se estableció el 1/24. Es decir, esos márgenes bajan un poquito y favorecen mejor la posibilidad a la persona que va a vender la divisa. Entonces, yo traje un ejemplo. No sé si me pueden hacer el favor de poner la diapositiva, un poco para explicar que se entienda lo que se quiere decir con los márgenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en la diapositiva las monedas que fundamentalmente se transan en el país: el euro, el dólar canadiense, la libra esterlina, el peso mexicano, el franco suizo. Y hemos tenido como ejemplo, porque es un ejemplo, la tasa de referencia internacional contra el dólar de ayer, día 2 de agosto. Aquí están las tasas por cada moneda. Y entonces en el ejercicio... Eso es lo que vale cada moneda contra el dólar contra hoy. El dólar hoy. O sea, ayer. Entonces estamos diciendo que la tasa del peso cubano, que ya explicamos que se hace a través del dólar, se fija el dólar y después se establecen el resto de las monedas, sería esta la tasa de las monedas contra el peso cubano. Sería 122.14, así como pone el ejemplo. Ahora, esa es la tasa que el Banco Central va a decir, esta es la tasa que yo como Banco Central establezco. Entonces, la última columna, lo que establece es la tasa que aplica el sistema financiero teniendo en cuenta los márgenes. Como estamos hablando de compra, y había explicado Alejandro que siempre tiene que haber un margen entre la compra y la venta para poder establecer la estabilidad del tipo de cambio que se pretende utilizar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo estamos diciendo que si usted va al banco mañana, por ejemplo, y vendiera un euro, el banco le estaría
dando 119,69 pesos cubanos. Y así el resto de las monedas, por ejemplo, en la libra esterlina 143,17, bueno, porque es en comparación con la relación que tiene la libra con el dólar, ¿no? Y así cada una de las monedas que se transan. Sí, 119,69 el euro, 91,54 el dólar canadiense, 143,17 de la libra, 5,67 el peso mexicano y 122,96 el franco suizo. Y reitero que esto es basado en la fecha de ayer, porque la moneda en el mercado internacional se mueve diariamente, por tanto, mañana no será será otro. Este es un ejemplo tan solo para ilustrar. Y entonces vamos al dólar estadounidense, donde precisamente por el margen, estamos diciendo que el margen para la compra por los bancos del dólar estadounidense es un 8% y por tanto si usted va mañana a venderle a los bancos $1, usted va a recibir 110,40 pesos cubanos. Ese es el ejemplo que quisimos traer porque, como usted bien dice, cuando se estableció la teoría de ordenamiento, bueno, hubo preocupación de las personas que se decía 1 por 24, pero realmente cuando fueron a los bancos, pues la tasa era otra. Claro. Y eso, por supuesto, hay que explicarlo para que la población lo comprenda. La tasa del Banco Central es 120 pesos por $1, pero la ejecución práctica en el banco comercial lleva a que sean eso aproximadamente, se van a mover un poco más, poco menos, lo que reciba la persona cuando venda $1 o un euro o $1 canadiense al banco. Y eso implicará, por supuesto, como se decía, hay que tener en cuenta todos los días cómo cambia la relación de esas monedas contra el dólar en el mercado internacional. Que eso pasa hoy, es decir, todos los días los bancos publican esa tasa de cambio que por supuesto se mueve en dependencia de cómo está funcionando el mercado internacional. Entonces, yo había explicado que nosotros habíamos diseñado otros márgenes para otro tipo de operaciones, facilitando, ¿no?, que no sea el movimiento de efectivo. Por ejemplo, para las transferencias del exterior estamos diciendo que el margen para la compra de la divisa va a ser 0, así como para las compras o extracciones de pesos de las tarjetas internacionales. Si tiene una tarjeta internacional y usted va a operar y le van a dar CUP, pues entonces ese margen sería 0, sería también para las transferencias de las cuentas de divisas en las cuentas en CUP también sería 0, es decir, esas 4 operaciones tendrían un margen 0 que estamos facilitando que sea por esa vía que las personas realmente... Y ahí usted va a recibir un poquito más que los que usted va a recibir un poco más porque no tendría margen, ¿no? Si es 0 quiere decir que al mismo tipo de cambio que el Banco Central publica, a ese mismo tipo de cambio el banco se lo va a comprar. Y por supuesto para la extracción en efectivo, como estamos diciendo, a través de las cuentas en divisas, pues sí va a tener un margen comercial de un 1%. Para los depósitos en divisa, en efectivo, en las cuentas en CUP, va a tener 1.50 de margen y, por supuesto, el dólar siempre va a estar más grabado. No es la palabra grabado, porque es un margen comercial que se mueve, pero bueno, va a tener una mayor afectación, vamos a decirlo, de ese punto de vista. Porque no se estimula. Porque no se estimula y va a ser un 7.50. Entonces, así es como Randy, el sistema bancario ha diseñado cómo comenzar a implementar este mercado cambiario que, como hemos dicho, comienza por la compra, pero que en un momento determinado tendremos que ir a implementar la venta porque no sería un mercado. Es decir, tenemos que aclarar que no estamos implementando un mercado en toda la extensión de la palabra, porque es un mercado que solamente comienza con la compra, después se incrementará la venta y después también tendrán que irse incrementando el resto de los actores económicos para que sea realmente un mercado que funcione con las leyes de los mercados, ¿no? Que tienen sus leyes específicas. A esa tendencia de una sola moneda y de un solo cambio. Que es el objetivo fundamental de un banco central, es decir, el objetivo fundamental de un banco central es defender la moneda nacional del país, ¿no? Entonces, tratar de que todas las transacciones sean en esa moneda, ¿no? Claro. Nosotros entendemos la necesidad que hubo de ir a tener que implementar un comercio en otra moneda diferente del peso, pero tenemos que ir corrigiendo
eso, porque realmente eso ha traído en la economía distorsiones, ¿no?, que tenemos que ir corrigiendo. Como usted señalaba, bueno, es un asunto sin duda técnico, a veces es difícil entender todos los detalles de los temas de las transacciones, sobre todo cuando hay personas incluso que no hacen este tipo de operación. Yo creo que lo más importante, sobre todo para entender, es que mañana comienza la compra de divisas en los bancos y en las cadecas a 120 pesos por dólar como punto de referencia, tasa de referencia que da el Banco Central, sí, y que usted va a recibir una cantidad de dinero de acuerdo a los márgenes comerciales de cada banco. Que esos márgenes comerciales van a estimular más a los que hagan las transacciones a través de operaciones electrónicas y no con billetes. Y que además van a estimular dentro de los que lleven billetes a los que no lleven dólares. Así mismo. Es más o menos lo que pudiéramos resumirle, ¿no? Es así, ese es el resumen de lo que hemos establecido en este primer momento para implementar el mercado cambiario. Yo, antes de concluir mi intervención, también quisiera ratificar lo que dijo el compañero Alejandro, del equipo de jóvenes que trabajaron en este trabajo, ¿no? Los compañeros del Banco Central, los compañeros del MED, jóvenes muy preparados, con mucho entusiasmo en llevar adelante esta tarea, y por supuesto el apoyo también que tuvimos de otros sectores que también participaron con nosotros en la elaboración de este primer momento, y que vamos ahí, que seguimos trabajando, porque ese equipo sigue constantemente trabajando. Ellos están ahí viendo la mesa redonda, apoyándonos sentimentalmente, ¿no? Para que este trabajo realmente tenga el objetivo de que pues realmente se cumpla, que pueda salir bien, que se logren los objetivos por el cual se establecieron. Y bueno, ratificar que, como dijo Alejandro, que no solo basta implementar este mercado cambiario. Tienen que haber, como él explicó, fundamentos en los cuales tenemos que trabajar para lograr realmente la estabilidad económica del país, lograr un tipo de cambio que sea el tipo de cambio en equilibrio que necesita la economía, y para eso tenemos que producir bienes y servicios que estimulen a la población a comprar en la moneda nacional e ir quitando esa necesidad de adquirir moneda libremente convertible para poder satisfacer las necesidades que hoy tenemos. Entonces, por tanto, creo que eso es lo fundamental en lo que tenemos que trabajar, y nada, seguiremos trabajando y aportando, y prontamente estaremos también aquí en la mesa redonda trayendo otros elementos a incorporar en este cuando venga el cambiario. proceso de venta de divisas, pues también se vendrá acá. Por lo pronto, les digo, ya nuestro equipo de trabajo en Cuba Debate está haciendo un resumen de esta mesa redonda, y imagino que en unos minutos por ahí tendrán también estas gráficas que le hemos presentado, estas tablas que nos ha traído la ministra presidenta del banco, para que tengan un poquito más de información. Si no lo pudo ver a tiempo mientras lo estábamos poniendo en la transmisión, lo puede ver después en Cuba Debate. También lo tendrán otros medios de comunicación en los próximos minutos. ¿Cómo esto, pues, tenemos que enfrentarlo? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo buscar, pues, un verdadero tipo de cambio de equilibrio en la economía cubana? De eso, pues, les propongo hablar con el ministro de Economía en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Gracias, ministro. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla.
Bueno, ministro, hay elementos sin dudas importantes en las decisiones que se están comunicando, pero como usted señalaba, es un primer paso dentro de ese camino hacia el mercado cambiario que hay que establecer en el país. Este tipo de cambio que se ha establecido de 120 pesos por $1 es aquello que usted decía de un tipo de cambio fundamentado, es esa la palabra exacta. ¿Cuál sería el tipo de cambio o cómo sería un tipo de cambio de verdadero equilibrio para la economía cubana, que es algo de lo que han estado hablando muchos economistas, especulando, diciendo, y qué impacto debe tener esta medida dentro del conjunto de las medidas que nuestro gobierno está poniendo en práctica y pondrá en práctica en las próximas semanas? Muy bien, Randy. Mira, hemos utilizado con toda intención en nuestras últimas informaciones el concepto de tipo de cambio económicamente fundamentado y no de tipo de cambio de equilibrio. Entonces, hasta este momento de lo que hemos hablado, que es de las operaciones de compra, el tipo de cambio económicamente fundamentado es aquel que nos da un respaldo, una garantía razonable de que hay un incentivo a vender esas divisas al Estado y a que el Estado las pueda comprar. Eso no podemos hacerlo, ya dijimos que no podíamos hacerlo con 1 por 24 y hemos estado haciendo algunas estimaciones, algunos cálculos y consideramos que un tipo de cambio en ese entorno, unido a lo que ya expliqué de la legalidad, la posibilidad que se está abriendo de que las personas que tienen $1 en efectivo o dólares en efectivo puedan legalmente cambiarlos por moneda nacional, por pesos cubanos, y consumir en pesos cubanos. Yo recuerdo que en la estructura que hemos hablado, la circulación mercantil minorista del país, más de un 75% es en moneda nacional. Okay. O sea, aquí se paga en moneda nacional el combustible, la electricidad. Aquí se paga la electricidad, aquí se pagan los servicios de comunicaciones, aquí se pagan los paquetes de Texas de moneda nacional, aquí se puede ir a los hoteles en moneda nacional. O sea, hay un nivel de demanda de moneda nacional también. Y por lo tanto, todas las personas que tienen divisas las pueden canjear ya legalmente a un tipo de cambio que nosotros llamamos económicamente fundamentado y que le garantiza un retorno en moneda nacional que hoy por hoy incluso le da una capacidad de compra por encima de la que recibimos los que tenemos salario. O sea, esto nos crea a nosotros una distorsión en los precios relativos. Pongo un ejemplo, una persona que compra hoy 1 litro de gasolina a 30 pesos, si lo mides por el tipo de cambio 1 por 24, está comprando el litro de gasolina a 1.20 en dólares, estoy hablando. Si lo mides ahora con $21, recibió 110 pesos, bueno, ese es el ejemplo que pusimos, ¿no? Bueno, mira a ver a cuánto le sale el litro de gasolina. O sea, hay un abaratamiento de los precios relativos que se mantienen en moneda nacional cuando tú obtienes esa moneda nacional a partir de canjear divisas. Y eso mismo pasa con la electricidad, eso mismo pasa con otros servicios que nosotros vendemos y con los precios de los productos en pesos. O sea, aquí no se están incrementando los precios de la canasta familiar normada, ni se están incrementando los precios de las tiendas en peso cubano, o sea, no hay un crecimiento del nivel de precio de la economía al nivel del nuevo tipo de cambio. Entonces, te podrás comprender que estas distorsiones nosotros tenemos que apurarnos. Tenemos que apurarnos en seguir avanzando en un funcionamiento coherente del mercado cambiario porque resolvemos problemas, pero bueno, se nos generan otros, claro, propios de esa trayectoria, ¿no? Entre el punto A y el punto B, que como decía, tenemos que irla construyendo. O sea, tenemos algunas, en ese sentido, cuestiones que hay que atender con urgencia, ¿no? Que no significa, y que no vamos a incrementarlo. Fíjate, y esto lo alerto incluso a nuestra población. Esta medida que hoy estamos anunciando oficialmente aquí no genera en absoluto ningún fundamento, ninguna justificación para incrementar precios. O sea, que mañana alguien diga, tuve que subir los precios porque ahora dijeron que van en la mesa redonda que van a comprar el dólar a 120, a 110, bueno, el tipo de cambio de la anclaje, como ella explicó, y tengo que subir los precios. No, esto no tiene ningún impacto. Nosotros estamos hablando de comprar divisas y dar peso cubano a cambio. Y en ese contexto, mientras más alto el tipo de cambio, más estimula la compra por el Estado. Claro. Entonces consideramos que ese tipo de cambio, al margen de las distorsiones que ya expliqué, genera en el sistema de precios relativos, que tenemos que avanzar en eso, pero todo tiene costo. El mayor costo es hoy es no tener las divisas. No tener las divisas, claro. Entonces nosotros tenemos que poner las balanzas también en ese sentido. Y en la misma medida que podamos tener la capacidad de captar esas divisas, invertirlas en la economía, incrementar las ofertas en pesos, podremos ir tomando decisiones también en el ordenamiento de los mercados. Y repito, lo esencial aquí es las ofertas en moneda nacional.
que es la que da el incentivo a que tú canjes la divisa, tienes peso porque consumes en peso. Vas a un hotel, compras un paquete de Texas, compras el combustible, pagas la electricidad, pagas tu canasta familiar normal y consumes, tienes otros consumos. Tenemos que ampliar las ofertas en moneda nacional. Ya lo decía, hay que ver esto en la integralidad de las medidas. Por ejemplo, exceso de circulante en pesos cubanos. El exceso de circulante en moneda nacional es una cuestión que afecta la estabilidad del mercado cambiario. No la puedes ver alejada. Entonces, si tenemos un déficit fiscal como el que tenemos que tener hoy, fíjate, porque yo incluso lo hemos dicho, no nos arrepentimos de lo que hemos hecho en los 2 años de COVID, pero nosotros sabemos que hemos tenido la necesidad para proteger a nuestros trabajadores de inyectar dinero en circulación sin respaldo productivo. Y eso es inflacionario. O sea, nosotros no podemos aspirar a que trabajadores que estaban interruptos, nosotros le pagamos 60% de salario, en algunos casos 100% de salario, mantuvimos fuerza laboral, bajo nivel de actividad con prestaciones, y que eso no tenga un impacto en la inflación, porque hay leyes. Entonces tú inyectas dinero en circulación sin respaldo productivo, no creces el nivel de oferta y por supuesto el ajuste lo hace después el la demanda de las empresas. Entonces, pero bueno, siempre decimos, todo tiene costo. ¿Cuál es el costo entonces? ¿Cuál era el costo de no haber tomado la decisión y decir, no, restringe el presupuesto del Estado y desempleo y no hay 2 meses de salario y se acabó? O sea que no nos arrepentimos, pero hay cuestiones que ya con la recuperación gradual que tiene la economía tenemos que ir poniendo en su lugar y hay que controlar el déficit fiscal. La emisión monetaria a partir de financiamiento del déficit presupuestario, o sea, poner dinero en circulación para financiar el déficit del presupuesto que no tiene respaldo productivo, va en contra del mercado cambiario, va en contra de la estabilidad del tipo de cambio, porque todos esos pesos presionan después sobre la oferta de divisas. Y por lo tanto, si lo que corrige esa correlación entre los pesos y la divisa es el tipo de cambio sube. Tú podrás decir, bueno, subió el tipo de cambio, claro, porque estás inyectando pesos en circulación contra la misma cantidad de dólares. Entonces, es lo que decía la ministra presidenta, hay otras medidas que tenemos que trabajar en el control fiscal, en la evasión fiscal. Cada vez que hay una persona natural o jurídica que no aporta, no cumple los aportes al presupuesto del Estado, va en contra del mercado cambiario. Es dinero que se queda en circulación en el lugar inadecuado, donde no debía estar. ¿Presionando sobre qué? Sobre la oferta. Entonces, esto no es una medida mágica, es una medida imprescindible. Hemos iniciado, creo que hemos dado un paso muy importante para el país y por supuesto es un paso y no podemos parar. Es un paso que tenemos que seguir avanzando en esa dirección, incorporando la venta, etcétera. ¿Esos pasos pueden llevarnos a ese tipo de cambio de equilibrio que tendría la economía cubana? Vamos allá. A ver, primero, para ratificar eso, el tipo de cambio de 120 que estamos poniendo hoy no es de equilibrio, ni de ese mercado, es solo para comprar. Cuando iniciemos las operaciones de compra-venta, entonces vamos a ir manejando un tipo de cambio que equilibre la oferta con la demanda y ya dije que eso estoy adelantando un poco lo que tendremos que explicar cuando iniciemos la venta, que habrá que poner determinados límites en la venta, claro. Porque de lo contrario, con la situación del punto de partida de hoy, de la demanda de divisas, entonces si lo dejamos todo a que el tipo de cambio sea el que se ocupe de corregir esas distorsiones, el tipo de cambio va a subir y no es lo que queremos. Claro. Que nosotros queremos estabilizar el tipo de cambio y tener ese instrumento de política monetaria también para el manejo de la economía. No es que el tipo de cambio, no es venir aquí a explicar, sí, claro, subió el tipo de cambio, ¿qué vamos a hacer? Hay dinero en circulación, no hay oferta en pesos, el mercado se corrigió solo, nosotros no tenemos cómo resolver ese problema. O sea, es lo que hace la política neoliberal. Sí, esa no es la función de nosotros. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección. Entonces, el tipo de cambio de hoy no podemos decir que es un tipo de cambio equilibrio, es un tipo de cambio que incentiva la compra. Cuando incorporemos ya entonces la venta, vamos a ir manejando esa. Ahora, aún en ese escenario, es bueno aclarar que cuando tengamos un tipo de cambio de equilibrio del mercado cambiario, no es el tipo de cambio de equilibrio de la economía. Porque es un tipo de cambio que va a equilibrar las transacciones de ese mercado cambiario, que tiene un determinado nivel de fuente y tiene una determinada demanda. Pero hay fuentes de la economía que no inciden en ese mercado cambiario. El turismo, por ejemplo. El turismo entra a sus ingresos al turismo y le importa para respaldar el turismo, ¿no? El turismo hoy ni es oferente del mercado cambiario, o sea, ni pone sus divisas como oferta del mercado cambiario, ni es demandante del mercado cambiario. Y así lo es el níquel, y así lo es la exportación de ron, así es la exportación del tabaco. El tipo de cambio de equilibrio del que estamos hablando nosotros en el punto B es un tipo de cambio único para de toda equilibrio la economía. De toda la economía.
Entonces puede haber un tipo de cambio de equilibrio de un mercado, puede haber un tipo de cambio de equilibrio del mercado cambiario, con sus fuentes y sus destinos, el tipo de cambio que equilibra ese mercado. No significa que sea el tipo de cambio de equilibrio de la economía, de hecho no lo es. El tipo de cambio de equilibrio de la economía es un tipo de cambio que debe tomar en consideración todas las transacciones de la economía. Y por lo tanto, esas transacciones hoy no están insertadas en el mercado cambiario. O sea, es un primer elemento a tomar en consideración. O sea, que el mercado cambiario funcione en equilibrio no significa que ese es el tipo de cambio que tenemos que en lo inmediato, trasladar a todas las operaciones de la economía para poner la economía en equilibrio. Para no pensar que ese es el camino, pues desde aquí un mes o 2 meses. Hay muchos gurúes. Sí, de aquí unas semanas, pon tú, o un tiempo, tenemos un tipo de cambio de equilibrio en el mercado y bueno, ¿por qué no devalúan la moneda y ponen toda la economía a trabajar con ese tipo de cambio? No es así. Nosotros tenemos que llegar al tipo de cambio único, pero sabemos cómo tenemos que avanzar en esa dirección y no es sin apuro, es avanzando rápido, pero es sin apuro y sin cometer errores que nos conduzcan después a obtener resultados negativos en este tipo de medidas que, repito, tiene una trascendencia. Entonces, es bueno señalar eso. Primero, hemos apreciado cierta tendencia a no aceptar la moneda nacional. En algunos establecimientos está pasando eso. Eso es ilegal. O sea, la moneda nacional es una moneda de curso legal en el país. Es la moneda nuestra, es la moneda de curso legal en el país. Es verdad que tenemos distorsiones, es verdad por el tipo de cambio. Vamos a unirnos todos para corregir eso. Vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección, pero si nosotros mismos no aceptamos la moneda nacional no va a tener valor. Y nosotros tenemos que unirnos para darle valor a la moneda nacional. Actores económicos estatales, actores económicos no estatales, los transportistas que transportan turistas, que a veces sabemos que le dicen al turista, no me paguen pesos, págame en divisas, no te acepto los pesos, en algunos centros gastronómicos privados. O sea, cuestiones de este tipo que nosotros tenemos que convocar también a la legalidad. O sea, ya hoy el que tenga en la mano $1, tenga un euro, o tenga una de las monedas que la ministra expresó ahí, puede perfectamente canjearla con el Estado a un tipo de cambio que para nuestra apreciación tiene fundamento económico y es un tipo de cambio atractivo en las condiciones actuales del país, muy por encima de la tasa de cambio 1 por 24. Y después más adelante daremos paso a la venta y vamos a ir generando ese entorno legal donde vayamos creando las condiciones para que todas las personas hagan su canje en función de sus intereses con el Estado y podamos nosotros entonces utilizar esas divisas para el bien del país, para el bien de la sociedad, porque es con el objetivo de incrementar las ofertas en moneda nacional, que es, lo repito, entre el control del déficit presupuestario y el incremento de la oferta en pesos, está un % decisivo de la estabilidad del mercado cambiario. Y bueno, y la inyección de divisas. Que eso muchas veces a veces la persona dice, bueno, la medida a mí no me toca directamente. Yo no tengo divisa para vender, ni tengo a lo mejor lo suficiente para comprar. Pero ¿cómo eso puede impactar en esa justicia social a la que aspiramos, en la que todos de alguna manera pues reciban beneficio de una decisión como esta? Ese es el fin, vamos a decir, máximo. O sea, el fin máximo es una sociedad con la mayor equidad y justicia social posibles. Es verdad que si yo ahora, tú o la propia ministra, no mañana, digo, bueno, yo no tengo dólares que vender, a mí lo que explicaron no me da ningún beneficio. Yo no tengo dólares que vender ni euros para que me den a cambio 110 ni 118 pesos. Pero en la misma medida que este Estado socialista capta esas divisas se reinvierten en favor de la sociedad. Y por lo tanto, si nosotros logramos que esto funcione como seguramente va a funcionar y logramos avanzar en el incremento de las ofertas en moneda nacional, eso impacta positivamente en toda nuestra población. Nosotros incluso decimos, además fíjate, hay otras medidas, no me refiero solo al mercado cambiario, hay medidas de las que se aprobaron también en la Asamblea que están directamente vinculadas a la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. Estamos concluyendo ya la digitalización para tener una base de datos ya con transparencia a todas las personas que están en esa situación en el país. Estamos estudiando el sistema de bonos, estamos dando ya atención diferenciada en la distribución de recursos. Dimos la cifra de más de 300 millones de pesos de los recursos que se han entregado a las personas en condición de vulnerabilidad, pero toda esa atención, lo que se está haciendo en los barrios, todo eso lleva recursos. O sea que toda la divisa que nosotros captemos, todos los recursos que nosotros tengamos la capacidad de ahorrar y tengamos la posibilidad de captar, van en función de esa equidad y justicia social, y tenemos que buscar una sociedad
que sea cada vez más equitativa en ese sentido y que nos permita realmente darle ese sentido al socialismo. Entonces, esta es una medida que si tú la ves aislada, dices, bueno, ahí yo no tengo divisa para vender y probablemente no tenga peso para comprar. Y por lo tanto, para mí no tiene efecto. No, es correcto visto de manera individual, claro. Pero la medida se hace en función, en lo esencial, de darle una legalidad al mercado cambiario, poniendo los pies en la tierra con una visión objetiva de la realidad que estamos enfrentando y las condiciones de recuperación de la economía, y buscando la manera de captar y canalizar esas divisas en función de la sociedad, que es lo que estamos buscando con esto. Como todo lo que se hace, no tiene un efecto inmediato. O sea, no podemos decir ahora, arrancamos mañana jueves y el lunes empezamos a dar oferta en moneda nacional. No es así, pero es una medida que contribuye dentro del contexto que estamos trabajando con esa integralidad a alcanzar ese objetivo. O sea, que sí es una medida que no quita nada y que va en el sentido de aportar una mayor oferta que en definitiva va en beneficio de toda nuestra población. Ataca el problema principal de la economía cubana, que es la falta de divisa. Ataca el problema principal de la economía cubana, como bien dices, que es la falta de divisa. Y va en el objetivo entonces deseado de una sola moneda y un solo tipo de cambio. Ataca la falta de divisa, busca un mecanismo para esa divisa poderla canalizar en función de un incremento de la oferta en moneda nacional, y va entonces directamente a tributar al objetivo de recuperar la capacidad de compra del peso cubano y que nos permita llegar, con la trayectoria requerida, con la trayectoria que eso lleva, que nos permita llegar a una economía que opere en todas sus transacciones en moneda nacional y que tenga un tipo de cambio con convertibilidad interna y por lo tanto en ese sentido tenga ya una capacidad de compra del salario, o sea, de los ingresos provenientes del trabajo, que es lo que más nos interesa. O sea, buscar la capacidad de compra de los ingresos provenientes del trabajo. No digo solo salario, porque hay ingresos provenientes del trabajo que no están exactamente en el salario. Ahora tenemos la distribución de utilidades y otros mecanismos. Pero en ese sentido vamos. Siempre, como decimos, no hay magia, no hay nada, no hay una sola medida que tú digas, hago esto y ya está insertada en una visión integral, pero es imprescindible, es una pieza que, vuelvo a ratificar, nos falta, no de diseño, sino de implementación práctica. Y estos pasos que estamos dando van avanzando en esa dirección y nos permite, en nuestra apreciación, crear condiciones mucho más favorables para seguir avanzando en la recuperación gradual de nuestra economía. Bueno, muchísimas gracias al viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro, a la compañera Marta Wilson por haber estado con nosotros hoy en la mesa redonda. A partir de mañana, pues los bancos, las CADECAS estarán comprando divisas en el país, en las instituciones que serán pues publicadas hoy en las páginas web de nuestras instituciones bancarias y al tipo de cambio de 120 pesos por $1 como tasa de referencia, y usted podrá pues tener detalles en cada una de las instituciones bancarias de cuál es la tasa efectiva con la que podrá cambiar las divisas que posea. Un inicio, como se decía acá, del proceso hacia la implantación del mercado cambiario en nuestro país, que incentive, por supuesto, la compra y venta de divisas en toda la nación. Parte de las medidas anunciadas por nuestro gobierno y que desde esta mesa redonda pues les estaremos informando cada vez que sea adoptada una decisión, cada una de esas decisiones, sus fundamentos y también la manera en que será implementada. Muchas gracias a ustedes y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. En Cuba Debate, resumen sobre este programa de hoy. Buenas noches.
Buenas noches. Ya son las 8. Comienza el Estelar. Muy buenas noches para ti, Rey. También para ti, Lady. El saludo, por supuesto, para todos los que nos siguen en pantalla tradicional y a través de las plataformas digitales. Con los titulares ya comenzamos.